Vamos a ir a la palabra de Dios y leer Primera de Timoteo, capítulo 1, la introducción. Por ahora solamente los versículos 1 y 2 de la Reina Valera 60 les leo y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo, diga conmigo, verdadero hijo, en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Voy a hablarles de tres aspectos que nosotros creemos. Ustedes van a ver que en estas cartas no solo son doctrinas no solo son doctrinas que uno las puede poner 1, 2 y 3, doctrinas sistemáticas, doctrinas que están puestas en un papel. No es solo teoría, o en tal caso teología, ¿verdad? No es solamente eso, sino que la verdadera doctrina debe llevar a una verdadera práctica cristiana, ¿sí? Cuando enseño esto en los institutos bíblicos les hablo de ortodoxia. Diga conmigo ortodoxia. Bueno, ortodoxia significa la correcta doctrina. La correcta doctrina. Orto es correcto, es derecho. Y doxia es alabanza o doctrina. ¿Sí? Adoración o doctrina. La correcta forma de adorar a Dios. La correcta forma de seguir los pasos de Jesús. La correcta doctrina, ortodoxia es eso. Por eso existen las iglesias que dicen somos ortodoxos, porque dicen tener la correcta doctrina. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo me puedo acordar eso? Bueno, cuando van al dentista van a hacerse ortodoncia, ¿verdad? En inglés es igual, ¿right? Ortodoncia. ¿Qué significa ortodoncia entonces? Correcta o dientes derechos, ¿verdad? Así que sonríe al que está al lado y a ver si necesita ortodoncia, ¿eh? Necesitas ir al dentista, ¿verdad? Entonces, cuando vamos al dentista es para que nos enderece los dientes. Cuando vamos a la iglesia es para que se nos enderece la doctrina. ¿Sí o no? ¿Quieren ponerse, cómo se llaman? ¿Aparato? ¿Cómo se le dice? Frenos. Los queremos poner frenos espirituales. Entonces, nosotros en la iglesia ponemos frenos espirituales. En la iglesia yo pensé que podía hacer lo que se me daba la gana. No, hermano. No. Ponemos frenos para que crezcas doctrinalmente correcto. ¿Estás conmigo? La ortodoxia es muy importante. Ortopedia. Lo que andan así. ¿Qué necesitan? Ir para que les ponga los pies derecho. ¿Sí? ¿Sí o no? Veo que uno camina como que están todavía con el caballo, ¿verdad? Arriba dice, bájate del caballo. Lo enderezas. Vas al ortopédico para que te ponga los pies alineados. En la iglesia nosotros oramos para que podamos tener correcta doctrina. En la iglesia hay motivación, hay palabra de aliento, hay palabra que te despierta el espíritu, pero hay palabra que te endereza. Eso es parte de la labor de la iglesia y es parte de lo que el apóstol Pablo hace a Timoteo. Diga conmigo, gloria a Dios. Nosotros vamos a hablar hoy 3 puntos que creemos nosotros como iglesia basados en las cartas pastorales. El primero es creemos que la formación es la base de la transformación. Diga conmigo, formación. La formación es muy, muy importante. Por eso les hablaba de tener una vida y un caminar correcto, derecho con el Señor. Y para eso necesitamos la palabra de Dios. Lámpara es a mis tu palabra.
lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué? Para que camines derecho, para que no te tropieces. La palabra de Dios te instruye, te guía, te ilumina el camino. Y Pablo le decía a Timoteo, ¿sabes qué? Yo te formé, te dejaste formar. Lo llama a Timoteo verdadero hijo. Ahora, no era el hijo biológico de Pablo, era el hijo espiritual. ¿Están conmigo? Muy importante que cuando uno está en una iglesia se deje formar, porque si no se hace muy difícil tener una doctrina correcta, se hace muy difícil que la iglesia pueda avanzar a los destinos que Dios tiene, porque mucho depende de cuánto tú te dejes formar. Si te dejas formar, yo me acuerdo en los principios que empezamos acá en la iglesia, empezamos, bueno, por fe, pero después quisimos empezar a formar y a guiar, y ha sido difícil, porque a la gente no le gusta mucho que la formen, pero cuanto más te dejas formar, más vas a poder transformar tu contexto, primeramente tu vida, después tu contexto, después tu familia, después tu barrio, después la ciudad, después la nación. Y estamos orando para que podamos transformar, reformar ciudades. Queremos cerrar esta serie con un congreso, una conferencia con una persona que Dios la usa muchísimo, justamente con la temática de reformando ciudades, en honor a estos 500 años de la Reforma Protestante. Y voy a hablarles en estos sermones pastorales bastante de Martín Lutero también, porque recordamos medio milenio, ¿no? 500 años justitos, desde que comienza la iglesia reformada. La iglesia reformada, me gusta. Porque la iglesia tiene que ser reformada. A veces nos acostumbramos tanto a una religión que nos olvidamos de esa vida plena con Dios, de esa relación con Dios, de una vida donde realmente refleje a Cristo. Y necesitamos ser transformados, reformados. Entonces nosotros creemos en la formación. Y es lo que creía Pablo. Para mí Pablo es un modelo, el apóstol Pablo en la Biblia es un modelo de lo que se espera del cristianismo, de cómo un cristiano debe ser. El apóstol Pablo tiene estándares muy altos. Ustedes cuando leen las cartas van a darse cuenta. Pero acá él encuentra a uno de sus mejores discípulos. Y ese discípulo se llamaba Timoteo. ¿Cuántos quieren ser como Timoteo? Todavía no dígame, pero piénselo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser Timoteas? ¿Sí? Vamos a hacer el test de los Timoteos y las Timoteas en esta tarde, ¿está bien? Porque la iglesia funciona y podemos realmente transformar cuando existe gente como Timoteo. Cuando en la iglesia hay Timoteos, hay Timoteas. Yo estuve en una iglesia en Colombia en donde ellos tomaron literalmente este nombre propio y lo aplicaron para la gente de la iglesia. Lo llamaban los Timoteos. A los que se dejaban formar le decían los Timoteos. Entonces, ¿cuántos Timoteos hay acá? Vamos a aplicar esto que aplican. Los Timoteos y las Timoteas. Y esta iglesia creció mucho. Porque se dejaron formar, porque un Timoteo es una persona que se deja, que es permeable. ¿Sí? No es que viene con un raincoat y se lo pone y no deja que la lluvia del Espíritu Santo le penetre. Un Timoteo es una persona permeable, que cuando ve lo de Dios, deja que eso de Dios venga sobre su vida, deja que eso de Dios lo transforme. Y cuanto más puedas hacer de esto, cuanto más te dejes permear, más vas a ver la mano de Dios en tu vida, en tu casa, más vas a poder dejarte formar y también vas a poder transformar. Una persona que no se deja formar le cuesta mucho transformar cosas, le cuesta mucho. Yo oro por Timoteos, amén. Vamos a ver algunos aspectos de Timoteo. Los Timoteos, o sea, ustedes.
Acá está Timoteo, aparece en primera escena en Hechos capítulo 16, dice lo siguiente: después llegó a Derbe y a Listra, Pablo. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Y como los Timoteos son buenos, ¿verdad? Son gente, ¿cómo dicen los guatemaltecos? Tuanis. ¿Se aplica esto para la gente? ¿No? ¿Sí? A ver, ¿alguno de Guatemala? A ver, ¿se aplica para la gente? No, tanto, no. Bueno, son chéveres, son gente a todo dar, ¿sí? Son gente que están siempre, que otros hablan bien de ellos, miren, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos. Los Timoteos son esa gente que, la verdad que vive el Evangelio, son gente que está apasionada por Dios. Y llegó Pablo y lo vio y dijo, y vio que la gente daba buen testimonio de Timoteo. Versículo 3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él. Porque la gente de Dios va a buscar, los hombres de Dios buscan Timoteos. Diga conmigo, Timoteo. La gente de Dios busca Timoteos. En la Biblia se habla bastante de Timoteo. Curiosamente, no se habla tanto de Bernabé, no se habla tanto de Marcos. ¿Los habrá usado Dios? Sí. Pero la cosa que de los que más vemos en la Biblia es de Pablo y de Timoteo. Lo que usted más lee en la Biblia es de Pablo y es de Timoteo. No lee de Bernabé. Hay un escrito apócrifo, un escrito no bíblico de Bernabé, porque alguien usó su nombre para firmarlo, pero no dejó nada. Fue un hombre de Dios, quizás sí, pero no subió lo necesario. Por eso Pablo tenía los estándares altos, y a mí como pastor me gusta tener los estándares altos. Y yo hablo mucho y busco mucho que la gente tenga actitud para querer ser transformada, para querer ser formada. Porque es muy difícil trabajar con gente que no tiene la actitud correcta. No se la puede formar. Es imposible formar a alguien que no tiene la actitud correcta. Choca siempre. Entonces uno, como pastor, dice, bueno, está bien, hasta que se dé cuenta que la actitud la tiene que tener, ¿verdad? Y después seguimos trabajando. Pero cuando hay actitud como Timoteo, se puede trabajar, se puede formar. Uno no es impermeable, uno deja que las cosas de Dios entren en su vida. Quiso Pablo que éste fuese con él. Y es interesante como dice la Biblia. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y la escena esta yo ya la he explicado en otros sermones, es un poco brusca. Dice que ahí estaba Pablo, lo vio, dijo, qué bueno Timoteo, quiero a este. Bernabé y Marcos no, discutí con ellos. Marcos no quiso hacer la obra. Marcos era uno que tenía más peros que pelo en la cabeza. Era más complicado. Entonces Pablo, que andaba sin vueltas y le costaba poco deshacerse de la gente, le dijo, ¿sabes qué, Marcos? No te quiero para el viaje. Dios te bendiga, Dios te use con Bernabé. ¿Sí? Me voy a buscar a otro. Y lo encontró a Timoteo. Y dijo, Timoteo. Vamos a hacer que tú eres Timoteo, ¿no? No, pues no te voy a hacer sufrir. Pero lo agarra a Timoteo, dice que lo agarra, ojalá vente Timoteo, ¿verdad? Bueno. Le dice, tomándolo, bueno, te voy a hacer sufrir un rato, vení. Dice que lo toma Timoteo. Timoteo, todos hablan bien de ti. ¡Qué bendición! ¿Quieres venir conmigo? No importa si no quieres, pero igual te voy a llevar, ¿ok? ¿Está bien? Antes que tú me digas sí o no. Bueno, vente. A ver. Bueno, ¡sac! ¡Ah! Timoteo, gritaste. No me preguntaste, me pudieras haber dicho. Ahora Timoteo no dice nada. Timoteo sigue sonriendo. Miren, de verdad, sigue sonriendo. No se le fue la sonrisa a Timoteo. Ahora, sí, ¿verdad? Y él es buena gente, miren. De verdad, yo lo conozco a Marlon, muchas gracias. Yo no lo quise circuncidar a este Timoteo, pero he trabajado en algunas cosas medias parecidas como Pablo, y Marlon siguió sonriendo. Y yo dije, este se la aguanta, este es bueno. Entonces, cuando hay gente que se deja formar, yo digo, wow, qué lindo.
Hay otros también que he trabajado con esta modalidad, ¿sí? La modalidad de Pablo tomándolo y circuncidándolo. No he circuncidado a nadie, confieso. Pero la forma en donde le hace cosa, Pablo acá le hace algo que no era necesario. No era necesario. Timoteo tranquilamente pudiera haber dicho, come on, Pablo, what are you doing? Si no es necesario. Hasta Pablo mismo en sus cartas niega la circuncisión, la validez de la circuncisión. Habla que la circuncisión es de corazón. Timoteo pudiera haber tenido argumentos contra Pablo, pero Timoteo se dejó formar aún cuando no era necesario. ¿Están conmigo? La formación habla de mucho, habla de que hay veces que se te piden cosas en que tú dices, ¿por qué? Why? Pero cuando tú eres permeable como Timoteo, dejas que Dios haga las cosas en tu vida. Y esto es lo que pasó con este fulano llamado Timoteo. Y por eso escuchamos mucho, por eso tú puedes ser formado hoy por las cartas pastorales cuando las lees en tu casa. Hubo un tal Timoteo que se dejó formar y que hoy lo tenemos en nuestras Biblias. No lees nada de Bernabé, de vuelta te lo repito, no lees nada de Marcos más allá de su evangelio o de lo que cuenta ahí, pero no hay mucho acerca de Marcos. Marcos, después Pablo lo vuelve a llamar a Marcos, pero no había uno como Timoteo. Qué lindos son los Timoteos que se dejan formar, amén. Y miren lo que dice acá, miren, versículo 4. Y al pasar por las ciudades, se lo llevó Pablo, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran, ¿qué? Confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Sabe cuándo aumenta la iglesia en número? Cuando hay gente como Timoteo. Esto no lo dice en otros pasajes. Muestra acá que esta fórmula, Pablo-Timoteo, esta fórmula de formación y transformación, funciona. La fórmula de formación y transformación funciona. Déjate formar y vas a poder transformar. ¿Estás conmigo? Entonces, esto es lo que pasa acá. Y vamos a ver también cómo la iglesia crece, cómo la iglesia se afirma. Las iglesias crecen cuando hay Timoteos. Cuando hay gente que dice, sí, vamos, nos metemos, estamos en la visión, estamos metidos con lo que Dios está haciendo. Yo quiero que Dios me forme, quiero ver la gloria de Dios. Y empieza Dios a derramar cuando ve gente con ese corazón, con ese espíritu. Timoteo, diga conmigo, soy Timoteo. Si lo crees, ¿no? Si eres mujer, Timotea. Algunos no, como no quieren la circuncisión, por la duda no dicen nada. Pero la actitud de Timoteo estoy hablando acá. ¿Están conmigo? La actitud de Timoteo en entender las cosas. Los Timoteos son buenos. Miren, Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22. Filipenses 2, del 19 al 22. Pablo dice lo siguiente: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, porque los Timoteos ponen de buen ánimo a los pastores. Aleluya. Por eso quiero Timoteos, porque me hacen feliz a mí también. Timoteo lo hacía feliz a Pablo. Timoteo lo ponía, les contaba, porque Timoteo los quería a los filipenses, entonces les traía buenas noticias. Timoteo era un hombre de fe, Timoteo creía, entonces lo ponía a Pablo contento. Los otros decían, bueno, los filipenses andan medio, tú sabes, ¿no? Y Timoteo le decía, los filipenses son una bendición, están creciendo. Algunas cositas se las acomodé, pero ya andan ahí. Timoteo era de los buenos, estos que hacían feliz. Miren, a Pablo. Les mando a quién, a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces Timoteo amaba a la iglesia de Filipenses y él tenía a Timoteo como una persona del mismo ánimo.
Diga conmigo, ánimo. Pablo y Timoteo tenían el mismo ánimo. Pablo había trabajado con la iglesia de Filipos, los había formado y Pablo les quería mandar a alguien confiable. ¿A quién iba a mandar? A Timoteo. Porque Timoteo era del mismo ánimo. Cuando tú creces en esta formación, puedes bendecir a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Puedes ser enviado, puedes ser respaldado. Yo me acuerdo cuando estaba en Buenos Aires, en una iglesia muy grande, el pastor Claudio Freyson, él me decía, yo no mando, cuando alguien va y dice que va de parte mía, a mí me causa cosa, porque si yo no lo mando, ¿sí? Y los otros dicen que, estuve con él, yo soy del pastor tal o cual, muchas veces lo hacen quedar mal al pastor. Y hay gente que usa la fama de un pastor, en este caso de este pastor donde yo asistía, que era un pastor muy conocido, para generarse su plataforma ministerial, ¿sí? Pero no son gente que está con el mismo ánimo. No era gente que estaba con el mismo ánimo que con este pastor, ¿sí? Cuando él enviaba a alguien, era gente que estaba con el mismo ánimo. Es muy distinto cuando te envía un pastor a que cuando uno se manda solo. Los buenos son las fórmulas, ¿sí? Los buenos son cuando hay dos que están unidos en un mismo ánimo, en un mismo espíritu. Así la iglesia crece. Esa fue la fórmula de la iglesia primitiva. Estaban en un mismo ánimo. Perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. Por eso la iglesia creció. Hoy hay mucha gente en distinto ánimo. O peor, hay gente en desánimo. ¿Cuánto conocen gente en otras ciudades, en Lancaster? ¿Sí? Hay gente con mucho desánimo. Por allá hay gente de Lancaster, ¿no? Acá no es Lancaster, es Pamdel, pero no es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces en Lancaster. No hay nadie de Lancaster, ¿no? Acá. Si algún día ven los videos en Lancaster me van a odiar, pero bueno. Tenemos una familia de Pamdel que viene a la iglesia, qué bendición. Entonces, hay gente que tiene desánimo, ¿verdad? No tiene un mismo ánimo o están desanimadas. Y claro, cuando hay gente desanimada y los pastores la escuchan, se termina desanimando también el pastor, ¿verdad? Entonces, a veces los Pablos dicen, no, mejor mandamos a un Timoteo porque ese me pone de buen ánimo. Los reportes que me da son de buen ánimo. Me ponen feliz, me ponen contento. ¿Sí? No, porque a mí me gusta ser realista. Sí, está bien, puede ser uno realista, pero la fe supera tu realidad. Cuando tienes fe, caminas por sobre la realidad. La fe no es una locura, no es una cuestión simplemente de emoción del momento. Fe es que tú permaneces caminando siempre sobre la realidad, creyéndole a Dios. Y Timoteo era de estos, era una persona que tenía el mismo ánimo, por eso Pablo lo mandaba y se ponía contento cuando Timoteo le traía reportes de los filipenses. Versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Todos buscan lo suyo propio. No sé qué le causa a ustedes esa palabra, pero yo cuando la leo me genera un poquito de hipo. No sé si hipo, pero algo me causa. Porque la gente suele buscar lo suyo propio. Y este era el problema que Pablo tenía. A Pablo no le costaba tener al lado gente que le siga el ritmo, gente que estén en un mismo ánimo, gente que trabajen junto con él. Porque los demás no querían seguir el ritmo de Pablo. No velaban por la iglesia, por la gente que Pablo había consolidado, que había trabajado, por el reino de Dios. Buscaban sus propias cosas, sus propios beneficios. Y este es un tema que tenemos que tratar de dejar
de lado, que tenemos que dejar que Dios nos forme. Cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios te va a bendecir en tus cosas. Ocúpate del reino de Dios y Dios se va a ocupar de las tuyas. David y Yesenia se ocuparon del reino de Dios y Dios se ocupó de las suyas. Bueno, también ustedes, ¿no? Pero Dios se ocupó de las suyas. Son cosas que Dios va trayendo respuestas. Nosotros hemos estado tiempo buscando a Dios siempre, nunca hemos dejado de buscar a Dios y Dios se ocupó de las nuestras. Tuvimos 12 años esperando niños y no venían, pero seguíamos buscando a Dios, seguíamos tratando de estar a la par de los pastores que Dios nos ponía. Es importante estar de un mismo ánimo, dejarte formar. Yo he estado 20 años con 2 pastores distintos, uno 10 y el otro 10, y me han formado. He dejado que me formen. He dejado que me formen. Y cuando dejé que me formen, yo los entendía, podía estar a la par, podíamos trabajar juntos. ¿Y saben qué pasaba con la iglesia? ¡Crecía! Cuando yo entré a la iglesia Rey de Reyes, la iglesia Rey de Reyes tenía 400 jóvenes, grandísima. Pero yo me puse a trabajar a la par con los pastores. Dejé que me formen, que se me peguen las cosas que ellos tenían. ¡Uy! Que se me pegue. Todo. Se me pegaba. Mi esposa me decía, estás orando como el pastor, me decía. Hasta se me pegaba la forma de hablar. Ponía el mismo tono para ver si algo pasaba. Se me pegaba todo. Dejé que me permee. Los otros pastores también. Y la iglesia, cuando me fui yo ya de la iglesia y el pastor nos bendijo, la iglesia tenía 4.000 jóvenes más o menos, ¿no? No te acuerdas. Pero tenía 4.000 jóvenes. La iglesia creció. La iglesia crece cuando hay Timoteos. ¿Están conmigo? Cuando hay gente como Timoteos, donde se pegan, donde trabajan, la formación es muy, muy importante. Cuando decimos doctrina, nosotros a veces pensamos en puntos doctrinales como creo en Dios Padre, ¿sí? Creador del cielo y de la tierra, Jesucristo, su único Hijo, en el credo. Lo cual está bien, pero cuando Pablo habla de doctrina, habla más de acá que de acá, habla más de acá que de acá, habla más de las cosas del corazón que de lo que hay en tu cabeza. Hoy en nuestros institutos bíblicos hemos hecho mucho de acá, pero hay que trabajar en doctrina de acá, ¿sí? Porque cuando no hay formación, por más que tenga mucho desarrollado acá, la iglesia no crece. La iglesia está llena de eruditos, pero con pocos creyentes. Necesitamos gente que se deje formar, no solo informar, sino se deje formar. Hoy hay escasez de gente que se deja formar. Ya todos saben, no se necesita de la formación espiritual y no es lo ideal. Por eso algunos pastores no mandan gente a los institutos. Y yo soy profesor de instituto bíblico y todo. Pero porque hay veces que la gente va al instituto y ya después no se deja formar. Ah, no, a ver qué va a decir el pastor. A ver qué va a decir. Ay. Le ponen la cara así, ya tienen colmillo, ¿verdad? A ver qué está diciendo. Ah, no es tan así. ¿Verdad? No es tan... Ahora, está bien. Hay que informarse. Pero yo he estado varios años dando vuelta en la academia y le he pedido a Dios que no pierda mi corazón sensible a las cosas de Dios, porque a veces uno pasa por la academia y se vuelve insensible. Tienes que permanecer siempre con un corazón moldeable. De esa manera el alfarero te puede dar forma. ¿Cuántos Timoteos hay acá? Bueno, muy bien. La sana doctrina, segundo punto. Primera Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y después Pablo da una serie de aspectos de la ley, que la ley es para aquellos que pecan, aquellos que fornican, aquellos que esto y aquellos que lo otro, y termina diciendo que la ley es para todo, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahí está el famoso texto de la sana doctrina. La Biblia habla de una sana doctrina, justamente porque en el tiempo de Pablo había muchas
doctrinas enfermas, gente que predicaba cualquier cosa. Es importante tener una perspectiva sana de la palabra de Dios, una perspectiva correcta. Nosotros creemos en el poder de la palabra de Dios. Diga conmigo, amén. Nosotros creemos en el poder transformador de la palabra de Dios, que es nuestro fundamento. Por eso nos preocupamos por predicar la palabra y no fábulas y no genealogías. En aquel tiempo, después le voy a predicar eso la semana que viene, mi texto favorito. Yo pensé que era Juan 3:16, pero ahora encontré mi texto favorito en Timoteo. Calle la mujer en la congregación. Diga conmigo, las mujeres digan gracias, Señor. Sí, la mujer lo voy a predicar la semana que viene. Sí. Bueno, qué lindo va a ser el sermón la semana que viene. Entonces, en ese tiempo había incluso genealogías que trazaban ciertos movimientos que eran llamados como gnósticos, que tenían revelación especial. Conocimiento especial, era un gnosticismo temprano, que ellos decían que en Éfeso en particular, que era una cultura muy feminista, tenían a la diosa Artemisa como la diosa del lugar, y las mujeres eran las que mandaban ahí. Ellas habían formulado una nueva genealogía, las cristianas, o que se habían convertido, que decían que no comenzó la humanidad con Adán, empezó con Eva. ¿Qué les parece? Y que Eva era mayor y mejor que Adán. ¿Cuántos hubiesen querido estar en la iglesia de Efesios? Entonces Pablo se pone verde, esto lo agrego yo, y dice, ¿saben qué? Tienen que tener cuidado con la doctrina, con las genealogías, con estas cosas, déjense de hablar de esas cosas, ¿verdad? Busquen a Dios, busquen la palabra de Dios, cuídate de que haya gente que no esté predicando una doctrina mala, que no es de Dios, fábulas, genealogías interminables. Esto pasaba en la iglesia de Éfeso. Por eso nosotros creemos en la palabra de Dios como nuestro fundamento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, aparte de Timoteo, tienes que ser bíblico. Este es el grupo de los bíblicos. Me acuerdo que yo cuando estaba en otra iglesia decía, esto es bíblico. Tienes que acostumbrarte a decir, esto no es bíblico, esto no lo hago porque no es bíblico. Somos gente bíblica, amén. Nos fundamos en la palabra de Dios. Primera de Timoteo 1, 19 y 20. Les voy a leer esto de la Nueva Traducción Viviente. Miren, dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. ¿Cuántos quisieran tener a Pablo de pastor? Bueno, Pablo era tremendo, ¿verdad? Entonces Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Aférrate a tu fe, ten una conciencia limpia. La conciencia es el asiento de tu mente. La conciencia es el asiento de tu mente. Y la conciencia tiene que estar siempre nutrida con una mente que vive pensando en la palabra de Dios. La conciencia, ¿verdad? Es el asiento de tu mente. Si tú piensas constantemente en la palabra de Dios, vas a tener una conciencia limpia, pura. Si no piensas en la palabra de Dios, tu conciencia va a estar media podrida, sucia. Hay gente que tiene una conciencia perturbada, que tiene pesadillas, que vive teniendo pensamientos horrendos. ¿Saben por qué? No hay palabra de Dios en la mente. Por eso la Biblia nos enseña, renueva la mente con la palabra, renuévate la mente. Cuando te renuevas la mente vas a tener una buena conciencia. La conciencia es muy importante, porque la conciencia es donde se asientan los pensamientos. Es el lugar donde se toman las decisiones. Y hay veces que hay gente que comete tremendas cosas porque la conciencia la tenía sucia, cauterizada, tenía una conciencia mal formada. No había palabra de Dios, vivían pensando en otras cosas. Te motivo en esta tarde a que pienses en la palabra de Dios,
para que tengas una conciencia limpia. Primero de Timoteo 4:1 y 4:16 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Es muy importante la doctrina. Si tu mente está llena de la palabra de Dios, vas a poder tener una sana doctrina. ¿Estás conmigo? Mira, Martín Lutero dijo, cuando él defiende la fe delante del imperio en el año 1521, en una junta donde estaba el emperador, el papa, los cardenales y bastantes personajes de Alemania, él va a un lugar que se conoce como, ese grupo se lo conocía como la dieta imperial, la dieta de Worms. Worms era la ciudad donde se juntó esa dieta, fue el año 1521 y ahí estaba Martín Lutero condenado por el imperio, el sacrosanto imperio romano germánico, así se lo llamaba, Imagínense la iglesia, Sacrosanta Iglesia de Pasadena, ¿sí? Tenía ese nombre, ¿verdad? Sacrosanto, no era ni, y algunos lo criticaban, decían, no era ni sacro, ni santo, no era tampoco un imperio, no era ni romano, ¿verdad? Así que no era nada, ¿verdad? Pero ahí estaba y tenía poder ese imperio y lo estaba condenando a Lutero porque Lutero se opuso a la religión del momento. Lutero fue y dijo, ¿saben qué? Están abusando de la gente, están predicando cualquier cosa, están sacándole el dinero a la gente. En el tiempo de Lutero se vendía casi la salvación por una buena ofrenda. ¿Qué les parece? ¿Aplicamos eso? No, ¿verdad? Ellos decían, tenían frasecitas, decían que ni bien cae tu moneda al fondo del cofre, esta es la iglesia de la época, tu alma sale del purgatorio. Está bueno, ¿verdad? Una moneda. Y así juntaban ofrendas especiales. Y tenían indulgencias extraordinarias, que eran que te sacaban del infierno a ti, del purgatorio a ti, a todas tus familias también. Y decían que si tú pones una buena ofrenda, serás más blanco que Adán antes del pecado. Está bueno, ¿verdad? Ahora, la gente, como no leía la palabra de Dios, le vendías gato por liebre. Y Lutero se puso mal y criticó eso. Y todo iba bien hasta que le critica el tema del dinero. Ahí le tocó el bolsillo a la iglesia y la iglesia se puso nerviosa. Le tocó las finanzas y lo persiguen y lo quieren tomar. Y lo citan a esta dieta para que Lutero defienda su postura. Y le dice, ¿te retractas de todos estos escritos? Él ya había clavado unas tesis en un lugar ahí. Y le dice, ¿te retractas? Y Lutero quería explicar, déjame que le voy a explicar. Y le dijeron, acá no vinimos a que nos expliques nada. ¿Te retractas o no te retractas? Lutero pide un día más, se va a orar, empieza a echar fuera demonios. En el nombre de Jesús, Satanás. Así es guerra espiritual Lutero. Era esos que oran. ¿Conocen gente que ora así media? Así era Lutero. ¡Fuera, diablo! ¡Fuera, diablo! ¡Diablo fuera! ¡Diablo fuera! ¡Satanás fuera! Echaba fuera a Satanás. ¿Verdad? Porque el enemigo le quería poner debilidad en su corazón y él tenía que defender la verdad. Así que después que terminó de echar fuera al diablo y se entregó al Señor, se para el otro día delante del imperio, sabiendo que su cabeza corría riesgo, y le dicen, Lutero, Martín Lutero, ¿te retractas de estos escritos? Y en esa frase Lutero dice, yo no confío en los concilios, ni en esto, ni en lo otro, y dice, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Diga conmigo, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y después él termina la frase diciendo, yo no quiero ni puedo retractarme, Dios me ayude, acá me planto, amén. Y así se quedó Lutero, con cara de alemán enojado. Así estaba. Y se salvó Lutero de milagro, porque ya lo iban a matar, ¿verdad? Ese fue el destino de varios otros que quisieron reformar la iglesia. Pero ¿saben qué? Lutero fue en pos de la verdad y pudo transformar. Él primero se dejó formar, él se dejó permear por la palabra de Dios,
por gente que estaba mentoreando su vida, se dejó permear y luego de eso él pudo transformar todo un imperio, toda Europa, a tal punto que estamos nosotros hoy acá, leyendo con libertad la palabra de Dios. Si no, todavía quizás la estuvieras escuchando en latín. Pero hoy puedes escuchar la palabra de Dios en tu idioma, en tu lengua, porque hubo gente que dejó que su conciencia se cautive por la palabra de Dios. Deja que tu mente se llene con la palabra de Dios. Nosotros creemos en esto. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Mantén una conciencia limpia. Algunos no obedecieron, dejaron que se le contamine la conciencia y no trabajaron en unidad y no tuvieron una buena conciencia y no dejaron que la palabra que les predicó Pablo penetre en sus vidas, como Himeneo y Alejandro. Ahora, por eso digo cuánto le gustaría tener a Pablo como pastor, porque Pablo no tenía problema de decir los nombres de aquellos que lo habían traicionado. Pablo, delante de la iglesia, decía, ¿saben qué? El fulano y el mengano erraron. Él los exponía con nombre y con apellido. Den gracias a Dios que yo no hago esto, ¿verdad? Pero Pablo decía, miren, ¿sabes qué? Le decía a Timoteo, tienes que tener una conciencia limpia. Estos dejaron que su conciencia se le ensucie. Guarda tu conciencia. Cuida la doctrina, no sigas doctrina de demonio, no sigas cualquier cosa, sigue donde hay palabra de Dios, ahí puedes mantenerte firme, amén. Por último, creemos en la palabra profética, diga conmigo, palabra profética. Timoteo, 1 Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Creemos en las profecías. Como iglesia, nosotros creemos en la formación, creemos en el poder de la palabra de Dios, por eso predicamos la palabra de Dios, por eso nos preocupamos para que haya sermones nutridos de la palabra de Dios, no con ideas nuestras tanto, sino que haya palabra, pero también creemos en las profecías, creemos en los dones y especialmente el don de profecía.